Bienvenidos a Acho, ¿qué dices? Hay edificios que no son solo piedra y argamasa, ¿verdad? Son como organismos vivos con muchas biografías. Totalmente. Testigos silenciosos de la historia. Pues hoy nos vamos a meter de lleno en uno de esos lugares, en Cartagena. Una estructura imponente que ha sido penal, cuartel y ahora es algo totalmente inesperado. Hablamos del antiguo cuartel de presidiarios y esclavos. Más conocido por su apodo, la Casa Negra. Un nombre que ya nos da una pista bastante clara de su reputación. Exacto. Para reconstruir su historia nos hemos basado en un material fascinante. Hay una tesis doctoral muy detallada de José Manuel Chacón Bulnes y la hemos complementado con artículos de la época y estudios sobre la posguerra. La idea es trazar la biografía de este edificio, entender por qué se ganó ese nombre tan sombrío. Vamos por el principio. ¿Por qué se construye algo así en primer lugar? Pues para entenderlo hay que viajar a la Cartagena del siglo XVIII. La ciudad está en plena ebullición. Una transformación total. Sí. Los Borbones, primero Felipe V y luego Carlos III, deciden que Cartagena va a ser la base estratégica de su flota en el Mediterráneo. Se funda un arsenal gigantesco y eso provoca una actividad constructiva frenética. Murallas, diques, talleres... Exacto. La ciudad entera se transforma. Y me imagino que para mover todo eso se necesitaba una cantidad de gente descomunal. Descomunal es la palabra. Hacían falta artesanos y obreros, claro, pero el grueso de la mano de obra era forzada. Forzada. Hablamos de miles de desterrados, presos, condenados a trabajos forzados y esclavos. Las cifras son abrumadoras. Fíjate, hacia 1750, de los 5.200 trabajadores del arsenal, unos 3.000 eran mano de obra cautiva. Un momento. ¿Y dónde metían a 3.000 personas? ¿No habría sitio en la ciudad? Ahí está el problema. No los metían en la ciudad. Los hacinaban en viejas galeras de guerra. ¿En barcos? Sí, en barcos en desuso anclados en el puerto. Las condiciones, pues imagínate, infrahumanas. Era una bomba de relojería sanitaria y de seguridad. Y claro, la bomba acabó estallando. Pasaron dos cosas que fueron la gota que colmó el vaso. Primero, una de las galeras prisión, la Garzota, estaba tan podrida que directamente se hundió. Madre mía. Por suerte, los presos, que solo llevaban grilletes, consiguieron nadar y salvarse. Y poco después, en otra galera, hubo un intento de motín con incendio incluido. La situación era insostenible. O sea que la corona se dio cuenta de que tenía un polvorín flotante en su principal base naval. Exactamente. Así que en 1770, el rey da la orden. Hay que construir un edificio en tierra firme, grande y seguro, para alojar a toda esta gente. Y aquí es donde entra en escena el verdadero protagonista de esta primera parte, el ingeniero Mateo Vodopich. Efectivamente. Vale, tenemos el encargo y tenemos al ingeniero. Pero su primer problema no fue de diseño, ¿verdad? Fue algo mucho más básico. El suelo. El peor suelo que te puedas imaginar. ¿Por qué? Eligieron un terreno recién ganado al mar, lo que se había dragado del fondo de la dársena. Los informes de la época lo describen como arenoso y pantanoso. Vamos, fango. Una pesadilla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque surge un choque de pareceres. Totalmente. El comandante general de la plaza, Carlos Reyo, un hombre, digamos, de números, se opone a la solución de Vodopich. ¿Y qué quería hacer Vodopich? Quería pilotar el terreno. O sea, clavar miles de pilotes de madera en el fango para crear una base sólida. Reyo dice que eso es carísimo y que no hace falta. Me encanta esta parte. Es el ingeniero pragmático contra el burócrata que quiere ahorrar costes. ¿Cómo demuestra Vodopich que tiene razón? Con un método empírico y aplastante. Primero, hace catas y redacta un informe casi geotécnico demostrando que bajo una fina capa de arena solo hay lodo. Pero la prueba definitiva fue mucho más visual, ¿no? Sí. Cogió una estaca de madera y delante de todos la clavó en el suelo. Se hundió como un cuchillo en mantequilla. Se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Un argumento contundente, desde luego. ¿Y cuántos pilotes acabaron hincando? 4.692 pilotes de madera, clavados en el fango para crear una cimentación artificial sobre la que levantar un edificio de piedra de miles de toneladas. Una proeza. Una vez resuelto el desafío del suelo, Vodopich diseña el edificio. Es una planta rectangular enorme de más de 100 por 75 metros, con un gran patio central.
muy al estilo de los cuarteles de la época. Sí, pero introduce un elemento que no es decorativo, sino que revela una mente muy práctica. Los martillos. Exacto. Son dos cuerpos que sobresalen de las fachadas principales. Desde fuera parecen un simple adorno, pero su función era puramente sanitaria. Ahí estaban las letrinas, ¿no? Ahí se ubicaban los comunes o lugares inmundos, sí, las letrinas. O sea que saca los malos olores del cuerpo principal del edificio. Hoy nos parece obvio, pero en el siglo XVIII era una solución de diseño de vanguardia. Estaba pensando en la higiene y en evitar la propagación de enfermedades en un lugar tan masificado. Lo fascinante de Vodopich es que piensa a largo plazo. Sabe que a pesar de los pilotes, un edificio tan pesado se va a asentar, se va a mover en ese suelo. Y toma una serie de decisiones constructivas que son pura genialidad. Me cuesta imaginarlo. ¿Cómo evitas que un edificio de 12 metros de altura se hunda o se resquebraje en un lodazal? ¿Qué trucos tenía? Pues varios. El primero es una lección de paciencia. Levanta los muros exteriores, los más pesados, hasta su altura final. Y entonces, espera. Espera. Espera 4 años. ¿4 años? Sí, deja que la estructura principal se asiente, que se acomode al terreno antes de construir las bóvedas interiores. Es una mentalidad de dejar que el edificio respire, que hoy parece impensable. Alucinante. Y cuando por fin construye las bóvedas, también lo hace de una forma peculiar. Empieza por las 4 esquinas. Sabía que eran los puntos más estables, los que actuarían como anclas estructurales para todo lo demás. Y el tiempo le dio la razón, ¿no? De una forma increíble. Siglos después, en la rehabilitación moderna, se vio que 16 de las 30 bóvedas originales que sobrevivieron eran precisamente las de las esquinas. Es otro nivel de conocimiento. Él lo hizo por pura experiencia y observación. Y aún hay más. Para la planta superior, en vez de pesadas losas de piedra, usa baldosas de barro cocido para aligerar el peso. Claro. E incluso utiliza un sistema de contrabóvedas ocultas en los rellenos, un secreto que no se descubrió hasta que en el siglo XXI colapsó una pilastra y, bueno, dejó la técnica al descubierto. Vale, tenemos esta proeza de la ingeniería, en pie. Un edificio diseñado con una lógica impecable. Pero claro, la intención del arquitecto y la realidad de la vida dentro. Pueden ser dos mundos aparte. Y aquí es donde la historia del edificio da un giro muy oscuro y se gana su apodo. Aquí empieza la leyenda de la Casa Negra. Las crónicas que nos han llegado del siglo XIX describen un lugar infernal. El criminólogo Rafael Salillas, que lo estudió, hizo una comparación terrible. ¿Cuál? Decía que la cuadra de un caballo estaba más limpia, tenía más luz y era más digna que la de los presos de Cartagena. Esa imagen es demoledora. Y si las condiciones normales ya eran así, no quiero ni pensar qué pasaba cuando llegaba una epidemia. Era una catástrofe anunciada. Durante el brote de cólera de 1885, la enfermedad se cebó con los reclusos. Tenemos el informe de un inspector de sanidad que visitó el penal, y lo que describe pone los pelos de punta. ¿Qué encontró? Encontró un depósito de cadáveres improvisado justo al lado de la cocina, con cuerpos apilados durante días. ¡Qué horror! Vio cómo los colchones de los que morían de cólera se reutilizaban apilándolos en las enfermerías junto a los nuevos enfermos. No puede ser. Y denunció que la única limpieza era el baldeo, o sea, tirar cubos de agua, lo que dejaba los suelos permanentemente encharcados y pegajosos, un foco de infección constante. Es difícil escuchar esto. Transforma el edificio de una abstracción histórica a un lugar de sufrimiento muy real. Sin duda. Pero incluso en esa oscuridad hubo algún destello de humanidad. A principios del siglo XX llegó un director, Ricardo Murgrande, que intentó cambiar las cosas. ¿Qué hizo? Trató de humanizar el penal. Potenció los talleres para que aprendieran un oficio, creó un programa para reducir el analfabetismo e incluso permitió actividades culturales como el teatro y la música. Pero su mayor logro fue, literalmente, salvar vidas. Cuéntame eso. En 1919, Cartagena sufre unas inundaciones terribles. Moore, que era un hombre observador, se da cuenta de que la estructura de un dormitorio donde dormían 200 reclusos ha quedado dañada. De grietas se teme lo peor. Exacto. Y por su cuenta y riesgo, sin esperar órdenes, lo desaloja y lo clausura. ¿Y qué pasó? Poco después, en mitad de la noche, la cubierta entera se vino abajo. Madre mía. Si no llega a ser por su iniciativa, habrían muerto 200 hombres aplastados mientras dormían. Increíble. Este lugar, además de albergar a miles de anónimos, también tuvo huéspedes bastante famosos, ¿no? Sí,
Por sus celdas pasó gente muy relevante, por ejemplo, parte del Comité de la Huelga General de 1917. Ahí estaban Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero. En los mismos, que años después serían figuras centrales de la Segunda República. También estuvo preso Pedro Mateu, uno de los anarquistas que atentó contra el presidente Eduardo Dato. E incluso hay una conexión con la literatura, una muy potente. Una de las más famosas de la literatura española. Uno de los reclusos fue José Pérez Pino. Espera, Su historia, un crimen pasional en los campos de Níjar, fue la que inspiró a un joven Federico García Lorca para escribir Bodas de Sangre. qué conexión tan potente. La semilla de esa obra universal nació del delito de un hombre encerrado en la Casa Negra. Y también hubo presos políticos, como los consejeros catalanes del gobierno de Lluís Companys. Sí, y nos dejaron un testimonio muy poético de su encierro. Escribieron que desde una pequeña ventana de su celda podían ver un trozo de mar y de cielo. Es una metáfora preciosa del anhelo de libertad. Y cuando parecía que el edificio no podía ser más oscuro, llega la guerra civil y su posguerra. Y entra en su etapa más sombría, si cabe. El edificio pasa a llamarse Prisión Militar de Marina. Y hay que entender el contexto. La región de Murcia fue leal a la República hasta el final. Hasta el último momento. Así que la represión franquista aquí fue especialmente metódica y brutal. Los datos del estudio de Antonio Martínez Ovejero que tenemos son difíciles de asimilar. Son de una escala industrial. Vamos a dar las cifras poco a poco para que se entiendan. En toda la región, más de 33.000 personas fueron procesadas por adhesión a la rebelión. 33.000. Es una cifra enorme. Y la ironía es terrible. Se acusaba de rebeldes a los que habían sido leales al gobierno legítimo. Esta era la lógica jurídica de la dictadura. De esas se dictaron 1.395 condenas a muerte. ¿Y cuántas se ejecutaron? Se ejecutaron 891 fusilamientos con o sin juicio previo. Para ponerlo en perspectiva, se calcula que casi 1 de cada 5 hombres de entre 26 y 48 años fue procesado en la región. Cuesta imaginarlo. El general Camilo Alonso Vega, al mando del Ejército de Ocupación, se jactaba de haber iniciado los procesos contra 15.000 personas en solo 5 meses. Detrás de cada uno de esos números hay una vida rota. Y tenemos una de esas historias, una que pone voz a todas las demás. Sí, es la última carta de Sebastián Heredia, un prisionero de guerra. La escribe desde la capilla de la prisión el 8 de abril de 1940. 5 horas antes de que lo fusilen. Se dirige a su mujer y a sus hijos. Os escribo esta en la capilla, esperando la hora fatal. Podéis llevar la frente bien alta. A todas horas, pues no he sido ni asesino ni criminal. No guardarle rencor a nadie, pues yo perdono a todos los que me han calumniado tan vilmente. Soy inocente. Adiós, hijos míos, hasta la eternidad. Es un testimonio que condensa todo el dolor y la injusticia de esa época. Y esas paredes fueron testigo de cientos de despedidas como esa. Cientos. Es increíble cómo un mismo espacio físico puede albergar realidades tan opuestas. Y tras el dolor de la posguerra, la Marina decide que necesita una ruptura total con ese pasado. Buscan literalmente darle una nueva cara al edificio. En 1945 cambia de piel. La Marina lo recupera y lo convierte en el cuartel de instrucción de marinería, el CIM. Y querían borrar el estigma de la Casa Negra a toda costa. Quitan las rejas de las ventanas y revocan toda la fachada con un mortero claro para tapar la vieja piedra oscura. Un lavado de cara en toda regla. Pero durante esas obras ocurre una desgracia. Una pérdida irreparable. El 25 de enero de 1946 se declara un incendio devastador. ¿Y qué se quemó? La magnífica cubierta original de madera y teja que Vodopich había diseñado. Se destruyó por completo. Vaya. Se tuvo que sustituir por un forjado plano de hormigón, mucho más funcional y barato, que le cambió la cara al edificio para siempre. Y así, durante más de 50 años, el patio que había visto el sufrimiento de los presos se llena de las voces de miles de jóvenes marineros haciendo la instrucción. La última jura de bandera fue en noviembre de 1998. Y eso nos lleva a su última y más radical transformación. Sin duda la más asombrosa. Tras años de abandono, en 2009, después de una rehabilitación complejísima, el edificio renace. Y lo hace de la forma más antagónica posible a su origen. El círculo se cierra de una manera increíble. Es que es casi poético.
El lugar que se creó para encerrar y someter por la fuerza se convierte en la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. Donde hubo celdas, ahora hay aulas. Donde se oían lamentos, ahora hay debates de estudiantes. El edificio diseñado para reprimir, ahora educa en libertad. Exacto. Hemos viajado por más de 2 siglos a través de estos muros. Desde la genialidad de un ingeniero luchando contra el fango, al horror de una epidemia, la tragedia de la guerra, la rutina militar y ahora el bullicio universitario. Es que esto nos cuenta que la arquitectura no es un simple contenedor, es un protagonista activo de la historia. Un organismo que absorbe las vivencias, que lleva las cicatrices de cada una de sus vidas. Y que tiene la capacidad de reinventarse de formas que sus creadores jamás hubieran imaginado. Pero hay una última herencia, una que no es de piedra. Un patrimonio inmaterial que nació, paradójicamente, del sufrimiento de este lugar. Exacto. El propio Federico García Lorca sostenía que fue en la desolación del presidio de Cartagena donde nació el martinete. Un cante hondo, un palo del flamenco. Que se canta a palo seco, sin guitarra, solo la voz desnuda, siguiendo el ritmo monótono y metálico de un martillo en una fragua. El sonido del trabajo forzado de los presos. El sonido del dolor convertido en arte. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. A ver. ¿Cómo es posible que un lugar definido por la opresión, el silencio impuesto y el sufrimiento pueda ser la cuna de una expresión artística tan profunda, tan libre y tan desgarradora? Quizá la verdadera historia de la Casa Negra no está solo en los cuerpos que encerró, sino en el espíritu que, a pesar de todo, fue incapaz de contener.